justamente conversar de ello, por eso traía el tema, porque me parecía algo muy importante en esto de profundizar en mediación y todo esto que estamos hablando del conflicto, ¿no? Que el conflicto en sí mismo tiene un rol, cumple un rol en nuestra vida, forma parte de la condición humana. El tema es cómo lo manejamos, ¿no? Que eso es algo que se trabaja en la teoría del conflicto cuando abordamos la mediación. Entonces, cuando hablamos de lo opuesto a la paz, no hablamos de que lo opuesto a la paz es el conflicto, no. Lo opuesto a la paz es la violencia. Es decir, que para construir la paz es necesario trabajar en vivir en un mundo sin violencia, ¿no? Y la violencia se puede presentar de distintas formas. En una sociedad está la violencia visible, que es la violencia directa. Hay algún tipo de, digamos, de agresión, ya sea verbal, ya sea cuando hay agresión, malos tratos, que se expresa, ¿no? Que es expresado, es manifestado. Mas también está la violencia estructural, que tiene que ver con las estructuras sociales. Cuando las estructuras, ya sean sociales, políticas, en las instituciones, son estructuras que generan, cuando generan desigualdades, por ejemplo, entonces tenemos la pobreza, tenemos la falta de acceso a la educación, tenemos distintas situaciones de desigualdades, de poder o de oportunidades. Esa es una violencia estructural, que es lo que vemos en toda esta teoría, ¿no? De lo que es la construcción de paz. Es una violencia que está como oculta, como que se normaliza, como que pareciera que es natural que sea de esta manera, que es natural la corrupción, que es natural la desigualdad, la falta de acceso, no tener las mismas oportunidades, la extrema pobreza. Todo eso se llama también, son formas de violencia estructural. Y cuando también en un entorno hay prácticas culturales que normalizan la violencia, eso también es una forma de violencia que se llama violencia cultural. Bien, voy a compartir nuevamente. Esto es muy importante porque es una forma más profunda de mirar para comprender lo que significa la construcción de paz, porque la construcción de paz tiene que ver con abordar estos tres tipos de violencia: la violencia directa, la estructural y la violencia cultural. Comparto. Bien, entonces muchas veces no se ve. Ustedes imagínense, por ejemplo, en su momento en el mundo, hubo algún momento, si voy a pedir, si por favor pueden. Sí, gracias. Bien, en algún momento de nuestra historia, viendo todo esto de violencia directa, que es como la punta del iceberg visible, y lo que se ha mostrado en todos estos estudios de paz, es que está esa violencia que está como oculta, ¿no? Por eso que cuando se visibiliza, muchas veces el conflicto social visibiliza este tipo de violencias, ¿no? Cuando hay reivindicaciones o cuando hay conflictos, ¿no? En las comunidades, en la sociedad, en las instituciones, se visibiliza muchas veces lo que estuvo oculto, esa violencia cultural o estructural. Entonces, hubo una época también en la historia, ¿no? que existió la esclavitud. En esa sociedad la esclavitud era algo que estaba normalizado, que hubieran esclavos era algo que estaba normalizado. Y esa era una forma de violencia cultural, porque en el fondo se estaba tratando, digamos, de una manera que hoy sería totalmente incomprensible, en contra de los derechos humanos, la esclavitud. Pero hubo un momento en la historia, en la sociedad, que esto existió, que estaba normalizado por la sociedad, porque era una forma de ver si existen los esclavos, existen las personas que sí tienen acceso, sí tienen derechos, y las que no. Y en ese momento histórico
ahí no se veía eso como violencia. Era una práctica en la sociedad. Y cuando eso se fue avanzando, se fueron reivindicando los derechos, se fue construyendo también la idea de los derechos humanos, todo esto se fue desarrollando en el mundo, ¿no? Fue saliendo de esa zona oculta, ese tipo de violencia cultural, y pasó a ser algo que ya es visto, ¿no? Es visto como algo que no tiene en su centro la dignidad humana, ¿no? Hoy por hoy la base es la dignidad humana. Más también hoy, aunque estemos en una época actual donde tenemos todos los derechos humanos, donde vivimos en democracia, aún así, si uno observa, pueden haber aún, y existe, esta violencia estructural y violencia cultural en la sociedad, ¿no? Eso se da. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz y buscamos una paz sostenible realmente en el planeta, en la sociedad, desde lo local, desde las comunidades, desde el entorno más cercano, la familia, en todo lo que hace la vida en sociedad. Cuando hablamos de construir la paz, estamos hablando de rechazar toda forma de violencia en todas sus formas, ¿no? Y justamente al construir la paz, hay muchas formas de accionar en ello. Se puede estar trabajando en lo que es la resolución pacífica de los conflictos, que es el aporte de la mediación como método alternativo, resolver conflictos pacíficamente, que eso es resolver sin violencia, resolver los conflictos dialogando, ¿no? Entonces, la cultura de paz, este es el concepto de las Naciones Unidas, significa un conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos que reflejan respeto a la vida, al ser humano, su dignidad, y ponen en primer plano los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas. Esto significa en todas sus formas y en un sentido profundo es trabajar en disminuir la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Y la adhesión a los principios, ¿no? De libertad, justicia, tolerancia, convivir en la diferencia. La comprensión entre los pueblos, las personas, los colectivos. Esto es muy importante porque muchas veces no se ve la violencia, ¿no? Queda como invisible. Entonces, este concepto es muy importante en nuestro ámbito. Bien, entonces, todo este movimiento de resolución alternativa de conflictos, ¿no? Y la mediación como uno de los métodos, como ustedes dijeron, la mediación es fundamental en el acceso a justicia y también en una forma de convivencia centrada en el ser humano. Finalmente es humanizar la convivencia, ¿no? Entonces, este movimiento busca realmente con métodos pacíficos para resolver los conflictos y participativos, porque finalmente es que las personas puedan dialogar y puedan resolver conflictos de la misma, sentados en una mesa en igualdad de condiciones, ¿no? Finalmente el mediador, la mediadora está como un tercero neutral, imparcial, que busca equilibrar ese espacio para que todas las partes que participan tengan una igualdad de oportunidades, sea un diálogo realmente, ¿no? Un diálogo en el cual las partes se sientan de igual para igual, ¿no? Y respetadas y escuchadas. Entonces, se trata de ofrecer esos espacios de diálogo con igualdad de oportunidades, también tener acceso a la información, porque para tomar decisiones es muy importante también conocer nuestros derechos, tener la información clara, técnica, poder tener todos los elementos para tomar la mejor decisión, ¿no? Eso también es acceso. Acceso a la información es el primer escalón del acceso a justicia para la toma de decisiones. Y poder convivir, aprender, es un aprendizaje a convivir con justicia, con armonía, con inclusión, con equidad, y finalmente poder contribuir a la construcción de una cultura de paz, ¿no? Que es un camino
es un camino. Y sobre todo, aprender a consensuar, a buscar los puntos en común y también las diferencias, ¿no? Y poder trabajar en conjunto en lo común, ¿no? Y convivir en la diferencia. Bien, entonces la propuesta es mirar algunos avances, logros y oportunidades de la mediación en nuestro país, ¿no? Que la mediación para el acceso a justicia es un camino pacífico, restaurativo. ¿Qué significa restaurativo, verdad? Que finalmente se busca restaurar el tejido social. Y la restauración también tiene que ver con el concepto de la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa significa realmente reparar, ¿no? Vamos a ir viendo también eso, reparar cuando en una relación se ha perjudicado al otro, poder reparar ese daño de la forma que esa persona que ha sufrido, le ha afectado ese daño, se siente realmente reparada, ¿no? Porque puede no solamente tener que ver con lo económico, puede tener que ver con la misma relación, con una disculpa, eh, con la forma en que la persona, ¿no? En el caso del ámbito penal sería la víctima, se siente, la forma en que se siente que realmente se le está reparando el daño, ¿no? Poder escuchar esa voz. ¿Qué es lo que haría que se repare el daño, ¿no? ¿Qué necesita del otro para la reparación del daño, ¿no? Una justicia restaurativa. Y que la persona, en ese caso del ámbito penal, o el ofensor, tenga la oportunidad de poder reparar ese daño, asumir su responsabilidad y pueda tener una salida, ¿no? Al sistema, ¿no? Al sistema penal, ¿no? En los casos que, por supuesto que en los delitos menos gravosos en los que esto es posible. Más doy el ejemplo del ámbito penal porque realmente es bien sensible allí. Todo el tema de la justicia restaurativa recorre todos los ámbitos, todas las materias, más en lo penal lo refleja, es muy gráfico, ¿no? Por eso doy este ejemplo, esa justicia restaurativa, ¿no? Reparar, la reparación del tejido social, las relaciones y la participación, ¿no? Que tiene que ver con hacerme responsable, ¿no? Con la madurez también de una ciudadanía, ¿no? De poder hacerse cargo del conflicto y resolverlo con el otro, ¿no? En esto la mediación contribuye enormemente. Y todo esto está sustentado en los principios universales de derechos humanos. Bien, y tenemos aportes muy importantes en mediación en nuestro país. En el ámbito normativo, bueno, finalmente nuestro país regula la mediación, existe un marco, podemos desarrollar la mediación con el marco normativo que tenemos. Hay políticas públicas de acceso a justicia que contemplan la mediación. Existe servicios de mediación para el acceso a justicia en nuestro país, ustedes conocen. También la mediación es un aporte muy valioso para fomentar la cultura del diálogo, la responsabilidad social, la participación en la resolución de los conflictos. Y también la mediación es importante para el desarrollo sostenible, porque finalmente para que tengamos un desarrollo sostenible es necesario la construcción de paz y la resolución de los conflictos para poder acceder muchas veces a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bien, haciendo un recorrido en nuestro país se ha avanzado en materia de servicios de mediación en el ámbito público. Ya contamos con servicios de mediación en el Poder Judicial, es el primer servicio de mediación en el sistema de justicia, ¿no? También existe servicio de mediación en el Ministerio de la Defensa Pública. Ambos, tanto el servicio de mediación del Poder Judicial como del Ministerio de la Defensa Pública, está presente el servicio en la mayoría de los departamentos de nuestro país, ¿no? De las regiones. Y más recientemente se ha ido desarrollando
el programa más actual de mediación penal desde el 2019, el servicio de mediación penal en el ámbito del Ministerio Público, ¿no? Son avances importantes en nuestro país. También en nuestro país tenemos el Programa Nacional de Casas de Justicia desde el año 2015 del Ministerio de Justicia, que es un programa que fomenta también la articulación con gobernaciones y municipalidades para poder ofrecer servicios para el acceso a justicia en las comunidades, ¿no? Acercar, digamos, el acceso a justicia a las personas en situación de vulnerabilidad. Y existen distintos modelos de trabajo, ¿no? Desde las gobernaciones, desde los municipios, y se está también ya promoviendo más la mediación comunitaria, ¿no? Existen como iniciativas para avanzar en la mediación comunitaria dentro del Programa Nacional de Casa de Justicia con las municipalidades y gobernaciones. Son avances en nuestro país. También en nuestro país tenemos en el ámbito del Poder Ejecutivo mediación en el Ministerio de Trabajo. Existe también una dirección de asuntos jurídicos y de mediación en el Ministerio de Educación y Ciencias, es decir, está presente potencialmente y a veces con servicios en el sistema, digamos, de acceso a justicia vinculado al Poder Ejecutivo, ¿no? Como servicio público del Poder Ejecutivo. También en nuestro país se ha avanzado en experiencias y buenas prácticas en distintos ámbitos de mediación, ¿no? Público, comunitario, privado. También se ha ampliado la mediación en el sistema de justicia. Y más recientemente, algo que creo que hay una gran oportunidad, es poder avanzar en los servicios de mediación penal, en el ámbito penal. Que existe también servicio de mediación penal en el Poder Judicial, más esto también ahora lo podemos encontrar en el Ministerio Público, que son ámbitos distintos que se complementan para el trabajo en la mediación penal. También hay mayores capacidades, ¿no? Hay muchas personas como ustedes, en nuestro país hay muchas personas que se han ido capacitando, formando en mediación, lo han llevado a la práctica. También se han generado espacios de intercambio en temas específicos de mediación en niñez y adolescencia, en el ámbito laboral, en el ámbito penal más recientemente, como he estado compartiendo. Entonces hay un bagaje, hay un aprendizaje y hay avances, ¿no? En nuestro país. Y recientemente también, el año pasado, se ha formado como una mesa de trabajo entre los servicios de mediación del Poder Judicial, del Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público. Eso también es importante porque un tema importante para avanzar en el desarrollo de los mecanismos de resolución de conflicto es la posibilidad de que los distintos servicios trabajen en conjunto, ¿no? Puedan articular acciones para fortalecer los servicios y también generar iniciativas o generar acciones que fortalezcan la mediación en distintos ámbitos con la sociedad civil, con la academia, las universidades, porque eso es lo que finalmente es fundamental para poder avanzar y dar un mayor acceso a justicia en nuestro país a la sociedad, a las comunidades sobre todo, ¿no? Y por otro lado, está la mediación en ese ámbito del sistema de justicia, más también existe el ámbito comunitario con el Programa Nacional de Casas de Justicia, que es importante, es como un primer filtro, es lo más cercano, ¿no? Y también es educativo, ya desde la escuela, desde las comunidades, desde la vida en comunidad, ahí empieza la mediación y es fundamental. También con todo esto que en la política pública que se está avanzando o se está construyendo,
por decirlo así más precisamente, eso le está dando, en estos últimos tiempos, por lo menos es la visión que tengo, se está dando mucho más visibilidad a la mediación. En eso también es un avance importante, se está visibilizando más. Y está visto que la mediación tiene, como les decía al comienzo también, un vínculo muy estrecho con la posibilidad. Se está promoviendo mucho también la mediación para el desarrollo sostenible. ¿En qué sentido? Que en la forma en que manejamos los conflictos es fundamental para poder promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. La cultura de cómo nosotros manejamos los conflictos o los mecanismos que una sociedad tiene para el acceso a justicia, para la resolución de los conflictos, son fundamentales para el desarrollo de la paz, la justicia y la institucionalidad también. Y en el ámbito educativo es fundamental. El sistema de mediación en el ámbito de la educación y de las universidades es fundamental para que realmente tengamos transformación en esto, realmente la mediación sea aplicada en nuestro país, porque aún tenemos mucho pendiente para poder, para realmente tener una cultura de mediación en nuestro país, de diálogo y mediación, ¿no? Más el recorrido, como estábamos viendo, el recorrido, el camino que estamos construyendo va avanzando y va dando nuevas oportunidades en distintos campos también para la mediación. Ahora, lo que deseaba poder conversar con ustedes, teniendo todo esto como contexto y escenario, es también reflexionar cómo ustedes ven hoy la mediación, ¿no?, en nuestro país. Porque hoy por hoy ha avanzado, existen nuevas oportunidades para la mediación, tiene más visibilidad, está en las políticas públicas, al menos formalmente, y también existen servicios. Más que ustedes ven, ¿no? ¿Qué ustedes ven? Porque la mediación es un factor de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Para el desarrollo de un país, uno de los factores de cambio, existen muchos factores de cambio para poder alcanzar un desarrollo sostenible, un buen vivir, ¿no? Y una paz sostenible, ¿no? Una paz donde realmente se está buscando vivir en comunidades y en una sociedad libre de la violencia, de todo tipo de violencia, ¿no? Y que se pueda convivir de una manera armónica, ¿no? Esto, uno de los factores importantes para alcanzar esto, uno de ellos es la mediación, ¿no? Para todo esto. Y hoy en día, tanto internacionalmente como a nivel regional en América Latina, en todo el mundo, la mediación también está teniendo mucho movimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida se está complejizando, existen nuevos tipos de conflicto, nuevos tipos de actores que están involucrados. Entonces hay escenarios donde también tenemos mucho campo para la mediación en conflictos multipartes, con distintos actores, ¿no? Donde es importante el diálogo social. También actualmente el mundo está evolucionando. Existe, digamos, en esta era digital, el mundo está evolucionando muy rápidamente y no es suficiente comprender solamente al ser humano de una manera individual, digamos, las partes. No son solamente las partes en un conflicto, es las partes en un conflicto y el contexto que tienen, el sistema en el que están envueltos, la interdependencia que existe, el entorno. Entonces, un mediador, una mediadora necesita poder visualizar de manera más amplia el escenario del conflicto y los actores involucrados. También está un tema importantísimo, es el medio ambiente, mediación verde digital, o sea, hay nuevas fronteras, el diálogo socioambiental. También en el ámbito penal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con
con resolución de conflicto, la mediación penal. Y la mediación, no solo para la resolución del conflicto, también es prevención. Cuando pensamos ya en diálogo social, la mediación, resolver conflictos en las comunidades, en las instituciones, prepara para poder tener un diálogo social sobre conflictos mayores. Y también eso nos hace ver que la mediación es importante que vaya construyéndose realmente como una profesión y que también sea una práctica en el ámbito privado, no solo social y público, sino en el ámbito privado también, como una profesión, como parte de un campo especializado, porque es interdisciplinario, tanto del derecho como de la psicología, del trabajo social, se nutre de distintas disciplinas. Y realmente en el mundo la mediación internacional también es fundamental. Hemos visto que hay mucho movimiento en la mediación a nivel internacional ante los conflictos de gran escala, más también esto se traduce en un país, es lo mismo. El conflicto, aunque vaya de lo local a lo regional y a lo mundial, es lo mismo porque está el ser humano y requiere todas estas competencias y tiene siempre nuevos desafíos y evoluciona la vida social y todo el entorno evoluciona más rápido que la misma norma, que el mismo derecho. Entonces, esto es un gran desafío. Son desafíos de la mediación y de la instalación realmente de este mecanismo para el acceso a justicia en una sociedad. Bien, quisiera compartir un momento con ustedes, a ver qué ustedes piensan, ¿no? ¿Qué ven cómo lo ven? ¿Qué ustedes creen que actualmente en nuestro país, cuáles son los desafíos de la mediación para implementar la mediación realmente como una práctica que forme parte de nuestra cultura, ¿no? Para el acceso a justicia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en nuestro país? Sí, Emilce. Es una herramienta que se implementa justamente, que es muy buena, ayuda muchísimo. Creo que mucha gente no utiliza justamente porque conoce poco. Ahora que yo estoy en este diplomado, aprendí que realmente la utilidad que tiene la mediación para la sociedad, Gracias, Antonia. ¿Algo más ibas a decir? Sí. no, y para la sociedad, para, para, para equilibrar justamente los problemas normalmente que sucede en un barrio, en el vecindario, un problema con el vecino, que se puede justamente mediar y llegar a un acuerdo sin llegar a justamente al estado judicial, que produce mucho gasto. Así mismo, eso también, ¿no? Ese es un aspecto, Antonia, también muy importante de la mediación, porque finalmente es el presupuesto público, ¿verdad? Todo lo que significa el gasto en el presupuesto público cuando se ingresa un caso al sistema judicial. Eso es un gasto. Existen, digamos, estudios que se están haciendo realmente de lo que significa el gasto, que significa y que representa muchas causas que no tendrían por qué ingresar a la administración de justicia y que ingresan, también afectan ven cómo afecta el desarrollo también en el aspecto económico. Si pensamos en lo económico, hay varias dimensiones, políticas, sociales, culturales. Aquí Antonia aportó la dimensión económica, ¿no? Afecta a nuestro presupuesto público también no gestionar adecuadamente los conflictos por mecanismos que para ese caso son más efectivos, además digamos, de las relaciones, ¿no?
de la conservación, la protección de las relaciones en la sociedad, porque es muy distinto ir al sistema judicial que resolver un conflicto dialogando. También es duro, en la mediación también se afronta el conflicto, se dialoga, se discute con la presencia del mediador, con todas sus herramientas, con su metodología, con la metodología de la mediación, más da un espacio donde las personas pueden dialogar para resolver. Si eso es posible, es lo más efectivo, solo que a veces no es posible por la naturaleza del caso o las partes no llegan a acuerdo, entonces ahí acuden a otro método. Se trata de nuestro sistema de gestión finalmente, ¿no? Porque finalmente para que sea efectivo debe ser el menor costo posible en tiempo, en energía, en esfuerzo, más además que también cuide las relaciones humanas y cuide el entorno familiar, comunitario, lo mejor posible, la forma en que los tratemos, que los afrontemos, porque vamos a tenerlos, forman parte de la vida y muchas veces se pueden resolver, en primer lugar, dialogando directamente con el otro. Cuando esto no es posible, por la emoción, por las distintas circunstancias o contextos, tener la posibilidad de la mediación, ¿no? Y finalmente, tener ese abanico de opciones, eso es acceso a justicia, ¿no? Poder tener efectivamente distintas posibilidades y tener la más adecuada mano para resolver el conflicto de la manera que es más adecuada para las personas que están involucradas en el contexto que tienen, en la situación o naturaleza del caso, ¿no? Así mismo, profe, porque la verdad que es un poco difícil eso de que tenemos justamente la justicia pronta y barata, pero normalmente eso no es la realidad. En este caso, la mediación sería la más fácil, sería de acuerdo a llegar a una salida rápida, llegando, por ejemplo, a un acuerdo. Y yo ahí digo que va a ser una justicia pronta y barata. Sí. Y mira Antonia, y también a todos digo, bien, eso es muy, muy importante. Ahora miren, Antonia colocó este tema económico, ¿no? Estuve yo hablando del tema del tejido social, también el cuidado en las relaciones, de abordar el conflicto de la mejor forma, porque finalmente puede ser que tengamos un conflicto y no tenemos ninguna relación, un accidente de auto, por ejemplo, un accidente automovilístico, no conocemos al otro. Igual es importante poder resolverlo de la mejor manera, ¿no? Si se puede resolver por un acuerdo, va a ser mejor para las partes, ¿no? Va a ser la forma más efectiva, finalmente, ¿no? Si se encuentra un acuerdo adecuado, justo, ¿no? Para las partes. Tanto como en una negociación de manera directa como una mediación o alguna instancia que le permita a las partes llegar a un acuerdo. Más fíjense ustedes que la mayoría, muchas veces tienen conflictos las personas en relaciones que son importantes para ellas, ya sea una relación laboral, familiar, en su gremio, en una organización, en la empresa familiar, sucesiones. Imagínate cuántos conflictos hay en las familias que cuando viene el tema de la sucesión. Y hay relaciones que van a durar toda la vida y la forma en que se resuelve afecta, cómo lo resolvemos afecta la relación. Entonces, la mediación es una oportunidad de cuidar también las relaciones que están involucradas de las personas que están involucradas en el conflicto, ¿no? Eso no es un tema menor, ¿no? Imagínense, empezando por las familias, ¿no? Conflicto en la familia, conflicto en la empresa familiar, conflicto en el gremio, conflictos sociales, ¿verdad? Por necesidad de respuesta, de respuesta a las realidades y las necesidades jurídicas insatisfechas. Todo eso, si se puede encontrar de manera institucionalizada mecanismos donde es posible resolverlo pacíficamente, eso también es calidad de vida, ¿no? Finalmente es calidad de vida, es convivir de una manera
con mayor, con mayor armonía, porque finalmente también afecta la salud. También afecta la salud, cómo nosotros resolvemos los conflictos, afecta distintas dimensiones de la vida en sociedad y de la persona, ¿no? Que tengamos más herramientas para resolver los conflictos, más capacidad de negociación, es una habilidad muy importante. Levantó la mano Emilce, te escuchamos, Emilce. Sí. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo coincido plenamente en cuanto a la mayor visibilidad de la mediación? Y qué importante es este tema también de la mediación comunitaria, ¿verdad? Creo que entra dentro del ramo de las municipalidades o gobiernos departamentales en este modelo de casas, donde desde la escuela y las comunidades también ya están abordando este tema de la mediación y qué impacto positivo dentro de poco tiempo, ¿verdad? Tendrá ya esta resolución de conflictos donde vamos a evitar muchas cuestiones, como usted lo había mencionado, en el ámbito de la administración de justicia. Resalto ese detalle. Así mismo, Emilce. Entonces, imagínense, Emilce, muy importante lo que dices, estos modelos de casa de justicia, de mediación, modelos de acceso a justicia son, ¿no? Donde está siempre involucrada la mediación, además del diálogo social, además de tener formas de primeros auxilios legales a las comunidades de orientación. Más también miren qué importante es que vayamos avanzando en nuestro país, ya existen, pero vayamos avanzando en servicios de mediación en el ámbito privado, donde tienen costo como un servicio profesional. ¿Por qué es importante? Porque el que puede hacer, el que no, porque finalmente en las políticas públicas para el acceso a justicia, los servicios públicos de mediación, tanto del sistema de justicia, como les mostré, ¿no? Que hay en la defensa pública, hay en el Ministerio Público y hay en el Poder Judicial, son de un determinado ámbito. Más, ¿a qué apuntan estas políticas públicas? Dar acceso a justicia a las personas, más principalmente, eso por las reglas de Brasilia, las convenciones y todo esto, a las personas en situación de vulnerabilidad o a las personas que no necesariamente tienen escasos recursos, más finalmente no es acceso a justicia que una persona trabajadora tenga un juicio 10 años y que tenga una situación de conflicto por la sucesión en la familia o con su socio en distintos o en la relación laboral. Todo eso afecta el buen vivir, afecta todo en la vida de un ser humano. Entonces, poder tener una puerta en la cual resuelve el conflicto en menor tiempo, menor costo y de una manera pacífica, de una manera saludable, ecológica, ¿no? Esto es importantísimo para una vida plena, para el desarrollo, para que el ser humano tenga una vida plena. Entonces, imagínense qué importante es también, les doy esa perspectiva, que existan para el acceso a justicia, que realmente existan distintas opciones. Es como tener servicio de salud, ¿no? Hay servicio de salud, hay en la parte pública, pero también hay en la parte privada, ¿no es cierto? Entonces hay gente que accede a servicios de salud y paga seguro médico. Y hay personas que utilizan el servicio público. Bueno, la mediación debe estar en todos los ámbitos, debe haber servicios de mediación en el ámbito privado, que puede ser un gran campo para los abogados, las abogadas y distintos profesionales, porque es interdisciplinario. Y si ustedes si se dedicaran a la mediación en el ámbito de niñez, adolescencia y familiar, van a necesitar intercambiar con equipos de asesores de psicología y de otros ámbitos, porque para poder inclusive ver si el caso es mediable. Es decir, es un trabajo interdisciplinario, porque la mediación también tiene sus criterios para llevar algo a mediación o no, si es conveniente o no para las partes. Entonces, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que debe ir creciendo profesionalmente
Y el ser humano, esto también fue un aporte de Johann Galtung y de algunos filósofos actuales, que el ser humano es un ser complejo. O sea, en nuestro tema de ciencias sociales, cuando hablamos de mediación, de sistema de justicia, cuanto más podamos avanzar en profundizar en la interdisciplina para la comprensión del ser humano, cómo funciona, es muy relevante. Entonces, el acceso a justicia significa que podamos tener mecanismos adecuados para resolver nuestro conflicto en todos los ámbitos. No solamente el ámbito público, comunitario, sino también el privado, también la academia, también el educativo, en todos los ámbitos. Y también en distintas materias, ¿no? Ya vemos que se está extendiendo una experiencia importante en la parte penal también, que es uno de los campos más desafiantes. Considero yo, es uno de los campos desafiantes para la mediación. En eso no hay tanta experiencia. Hay más experiencia en la parte de niñez adolescencia, en la parte laboral civil, hay más experiencia en mediación en nuestro país que en penal. Ahora está profundizándose, ¿no? Un poco más. Y es muy importante también en el ámbito penal, porque ese es otro tema también, que estamos en materia de acceso a justicia, las personas privadas de libertad, eso es una gran problemática, cómo va aumentando, ¿no? La población de personas privadas de libertad. Y hay muchas causas en el ámbito penal que podrían verse resuelto incluso en el ámbito comunitario antes de llegar a una denuncia en el ámbito penal. Podía haberse resuelto incluso si hubiera mayor acceso y también concienciación y educación en el sentido de que la gente lo utilice. Porque miren, imagínense en el ámbito penal, he visto la experiencia en el Ministerio Público del Servicio y ellos han compartido que quienes van, en la mayoría de los casos, se logra el acuerdo, ¿no? Se logra el acuerdo, son en caso de delitos menos gravosos, llegan a acuerdo las partes. Mas, ¿saben un tema que se ha identificado? Que muchas personas no se realiza la mediación porque no vienen a la mediación. Es una oportunidad, inclusive en el sistema penal. Estamos hablando de tener la posibilidad de que no entre el sistema penal, justamente poder llegar a una sanción que le priva de su libertad. Y aún así, no todos, digamos, aprovechan las oportunidades de los espacios de mediación. No siempre acuden a la mediación, ¿no? Entonces es un tema importante a trabajar también, que se conozca más y se aplique la mediación. Bien, yo pensé justamente en este espacio, ustedes están ya concluyendo un diplomado, ¿no? en mediación. Qué importante ver nuestra realidad, intercambiar con ustedes y qué importante es avanzar en esto realmente. Y hay también en nuestro país, hay personas, yo al menos lo he tomado, ¿no? Como una profesión, como algo que forma parte de mi carrera. Hay personas también que lo han hecho así, más uno se da cuenta que hemos avanzado, que ya hay más visibilidad, más aún sigue siendo un camino, ¿no? Camino de paz que tenemos que seguir avanzando. Bien, ¿alguien desea también intercambiar algo que visualiza en esto para compartir algo? ¿Qué piensan de la mediación en nuestro país? ¿Cómo estamos actualmente? Sí, por el tiempo también busqué la forma más resumida de mostrar como algunos avances, ¿no? Bien, voy a compartir, antes de ya cerrar, en honor al tiempo, algunas reflexiones sobre los desafíos, lo comparto con ustedes, de lo que visualizamos, ¿no? No digo yo sola también, porque es como que uno va construyendo su visión también en el diálogo con otros colegas y en experiencias en trabajo conjunto, y son cosas que vamos conversando y uno va viendo también en los datos. Los datos estadísticos dan mucha información realmente y también la experiencia en el tema. Bien, voy a compartir unas reflexiones.
Bien, al menos decir, ya vemos que tenemos muchas oportunidades en nuestro país, porque hay práctica, hay experiencia tanto en el ámbito público, privado y en el ámbito comunitario, en el ámbito educativo, está empezando, ha habido experiencias también, pero está resurgiendo. Tenemos servicios, tenemos políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder y del sistema de justicia, del Poder Judicial y también Ministerio Público y Defensa Pública. Tenemos programas sociales, digamos, que están trabajando en fomentar la mediación. Más bien, los desafíos que visualizamos. Que es muy importante avanzar en el desarrollo de la mediación en el sistema educativo. Esto necesita, porque es importante ya desde la infancia el cambio de patrones culturales en el tema de la comunicación, ¿verdad? Poder ir formando en comunicación no violenta, en habilidades, como le dicen hoy, blandas, el trabajo en equipo, también el mayor conocimiento de los derechos, de los valores. También otro tema importante es ir unificando criterios, articulando y coordinando acciones en esta dirección de manera intersectorial. Es decir, para poder avanzar en un desarrollo en esto es importante que vaya habiendo conexión y articulación entre el sector público, privado, la academia y también el ámbito educativo y la sociedad civil. Esto es fundamental, ¿verdad? Que todos los actores se vayan tejiendo conexión, redes, para poder trabajar en el acceso a justicia, la mediación, el diálogo. Y también es muy importante que los servicios de mediación en el ámbito comunitario poder buscar la forma que sean sostenibles, porque muchas veces en nuestra realidad se instalan servicios de mediación, por ejemplo, en las municipalidades, pero cuando hay cambio de gobierno, desaparece del organigrama la mediación. Y después, o sea, no está, está en la política pública, mas todavía no está en la política de Estado, ¿no? Para que ya sea algo permanente, ¿no? Esas son experiencias que se han tenido, de que se avanza en los servicios, pero luego hay cambios y hay un retroceso, ¿no? Entonces, hay que trabajar más desde la sociedad civil, desde las políticas públicas. Por eso que el Programa Nacional de Casa de Justicia es realmente importante, porque va articulando con las gobernaciones y los municipios, y si este programa, en la medida que se vaya desarrollando, va a haber ya, eso va a poder ir avanzando como política de Estado, no como política de gobierno, según el gobierno que toque, cuando justamente el año que viene ya hay elecciones municipales, ¿no? Ahí ya hay un cambio, y a veces cambia la política en relación al acceso a justicia, porque también es acceso a justicia desde el Ejecutivo, más también lo es, y la mayor institucionalización. En realidad la mediación debe estar institucionalizada en todo el Estado paraguayo. ¿A qué me refiero? Que esto puede formar parte, equipos de mediadores, facilitadores, pudieran formar parte de todos los ministerios, de todas las instancias, en una política de Estado, ¿no? De hecho que así en el mundo va avanzando así. También, incluso no solo la mediación, también la negociación profesional, ¿no? El diálogo con metodología multipartes. También construir mecanismos, fortalecer mecanismos de diálogo social en la gestión pública y como práctica cultural, ¿no? En todos los ámbitos, en los gremios, en las instituciones, fortalecer las redes de mediación y acceso, ¿no? Para las comunidades. Fomentar la mediación como una profesión, ¿no? En servicios tanto en el ámbito público comunitario como el privado. Y también considero que es importante una reforma al marco normativo de la mediación. Nuestra ley tiene ya más de 10 años, ya más de 20 años,
y han habido todos estos avances. Creo que es el momento de un proceso de diálogo para reflexionar y hacer una reforma para adelantarnos a la realidad social, porque el derecho muchas veces no está a la par, digamos, da respuesta después de mucho tiempo, ¿no? Es más rápido el cambio social, la evolución, las problemáticas que van surgiendo surgen más rápido que la norma. Entonces, pero hoy por hoy tenemos mucha herramienta, tenemos muchas formas de poder planificar y poder visualizar y poder prever, ¿no? Para una reforma en el marco normativo. Bien, y reflexionando, ¿no? Sobre unas reflexiones y aprendizajes que vamos teniendo, importante avanzar en la institucionalización, en la construcción de las políticas públicas y también el enfoque de la justicia restaurativa, ¿no? La educación, una mayor visibilidad de la mediación que le dé más legitimidad a los mediadores, ¿no? Que en la sociedad reconozcan más el rol de los mediadores, es también muy importante. Construir esos espacios de articulación de todos los sectores, fomentar la mediación en todos los niveles con una perspectiva interdisciplinaria y también como una herramienta de empoderamiento social para hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bien, y por último, quería compartir con ustedes este pensamiento, esta declaración de las Naciones Unidas. El año 2023 fue el año internacional del diálogo como garantía de paz, ¿no? Por todas las guerras que también estamos viviendo mundialmente. Y como ustedes ven, esto realmente es, tiene vida, digamos. No es una utopía, es una realidad que el diálogo tiene el poder, no solo de resolver conflictos sociales y armados, sino de proteger las comunidades más vulnerables y fomentar la participación activa de todos los sectores de la sociedad para alcanzar la paz. Y por último, deseaba dejarles un pensamiento de Johan Galtung, ¿no? Que nos dice que para los conflictos del presente tenemos a la mediación. Yo diría que tenemos a la mediación, más aún no se está tomando y no falta que nos apropiemos más, falta que se utilice mucho más la mediación, más la tenemos, está allí. Para los del pasado tenemos la reconciliación, ¿no? El pasado no lo podemos cambiar, pero podemos aprender de él y mirar hacia adelante. Y para el futuro, lo que se aspira, ¿no? La construcción de una cultura de paz. Eso como mensaje, ¿no? Que en síntesis la mediación es mucho más profundo que descongestionar el sistema de justicia. Se trata de un aporte muy importante para poder vivir, para el buen vivir, para el acceso a justicia, para la construcción de paz y finalmente para el desarrollo sostenible con una paz sustentable. Sí, eso es algo que podemos vivenciar. Con que tengan experiencias prácticas de mediación, van a poder visualizar todo esto, todo lo que significa para las personas esa oportunidad y toda la oportunidad profesional, un nuevo camino profesional, un nuevo campo que se presenta hoy en el presente y para el futuro para los profesionales del derecho y también de otros campos, ¿no? Así que les felicito por este diplomado que es un diplomado muy reconocido. Agradezco el espacio a la universidad, también al doctor David Soto por la invitación. Felicitarlo también por el lanzamiento de la obra El arte de la mediación. Quería que le hagan llegar mi felicitación por su libro. Sí, porque realmente quienes estamos en mediación somos apasionados del tema, ¿no? Realmente, sí.
a mí me cambió toda mi vida profesional, ¿no? Yo cambié mi forma de ver después que entré en el tema de la mediación. Bien, si tienen alguna pregunta o algo que deseen comentar o compartir, esto, en este espacio, esto les comparto, ¿no? Como un recorrido, una visión del recorrido en nuestro país y la importancia que tiene este tema en un sentido profundo, ¿no? Sí. Antonia levantó la mano, sí te escucho. No, y quería dar mi pequeño aporte justamente, le reto al profe y a la profe justamente a que haga justamente extensiones académicas, ofrecimiento en las facultades, justamente para que los estudiantes de derecho sepan de lo que es la mediación, porque justamente muchos colegas no conocen el sistema, que por el tema de la no remuneración piensa que no van a cobrar honorario y esas cosas. Aconsejan a las personas justamente por desconocimiento que no asista, por ejemplo, a una audiencia de mediación. Yo creo que faltan muchas capacitaciones justamente, lastimosamente para los colegas. Yo aprendí acá justamente y es buenísimo, sería bueno, buenísimo justamente lo que usted está diciendo, que desde el colegio, desde la escuela, se instruya y se hable ya de la mediación. Sí, y creo que también, Antonia, lo que estás diciendo es fundamental. Es necesario también dialogar sobre esto en los colegios de abogados, en la comunidad jurídica, abordar este tema, ¿no? Porque se va construyendo también el campo profesional en el tema y dialogar sobre esto, ir trabajando, digamos, en articular acciones con los colegios de abogados, las asociaciones de abogados, abogadas, porque existen también abogados que están utilizando la mediación. Sí, yo he estado en congresos, seminarios, donde se han presentado incluso en un seminario internacional que estuve el año pasado en Ciudad del Este, que le invitamos a abogados, abogadas que utilizan la mediación, que aplican la mediación tanto en el sistema de justicia como a nivel privado y hablaron de su experiencia. Es decir, también hay profesionales que ya están aplicando esto en su campo, nuevas generaciones, digo yo, que lo están aplicando, o también de mi generación, que están aplicando esto. Entonces estamos construyendo y es natural porque es un paradigma, es un cambio de paradigma. Ha habido una forma de trabajar en la profesión, tenemos una forma en que fuimos educados, en que hemos tenido, más es lo que ustedes dicen, ir formando, capacitando, ir dialogando sobre esto con todos los actores. Y yo creo que eso también es otro desafío, y lo que Antonia está aportando también es otra línea de trabajo para promover la mediación, ¿verdad? Fomentar, hablar de esto, hablar, sí, de las barreras, de todo lo que, dialogar realmente sobre lo que es la práctica de la mediación para el ámbito privado, en todos los ámbitos, y poder hablar de esto, que, ¿no? Si no lo recomiendan, la mediación a los clientes, bueno, ¿cuáles son, qué pensamiento hay? El tema de los honorarios del abogado, el tema de sí, son temas importantes, claro que sí, todo eso hay que abordar para poder ir avanzando. Así mismo, porque hay ya abogados que incorporan a sus servicios el tema de la mediación y la negociación, o utilizan este campo para acompañar a las partes también, ¿no? En distintos ámbitos. Eso se va construyendo. Existe ya, no es todavía una masa crítica, ¿no? Falta mucho más ya está sucediendo, digamos. Así que es un tema muy importante. Bien, algo más. ¿Quién desea compartir también algo más? Ahí. Con Antonia ahí pusimos un aspecto fundamental, los gremios, ¿verdad? Así es, profe, gracias. Los gremios de abogados, eso es un tema fundamental en nuestro proceso de evolución y de desarrollo en el acceso a justicia y los mecanismos de acceso y la mediación. ¿Sí? ¿Alguien desea compartir algo más? ¿Algo?
Miren, realmente es muy importante ver la extensión y todo, porque hay muchos temas, además de la mediación en sí, se puede ir tratando también, hacer un ciclo, por ejemplo, en mediación y tratar el tema de la mediación desde distintos puntos, porque ya hay una experiencia en mediación penal, se puede hablar de mediación en el ámbito socioambiental, mediación en distintos fueros o ámbitos. También hay mucho que intercambiar, ¿no? Y mucho que compartir de experiencia y de conocimientos de la mediación misma en distintos ámbitos, ¿no? O sea, hay muchos temas realmente que es necesario ir socializando, ir avanzando. ¿Sí? ¿Alguien más que desee compartir? Bueno, yo agradezco el espacio. Tal vez vamos a ir viendo, ¿no? A ver otra oportunidad para seguir charlando sobre este tema, porque hay mucho para charlar realmente. Yo pensé hoy justamente poder colocar una semilla, ¿no? De abordar la mediación y el acceso a justicia, porque me pareció que es una forma de mirar distintas dimensiones de lo que significa que ese mecanismo forme parte de nuestra cultura. Digo cultura porque me parece que ahí ya va a estar instalado, ¿no? Si ya está en nuestra cultura, cuando esté en nuestra cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho la conferencia de hoy. Realmente creo que los alumnos quedaron bastante conformes y bastante sorprendidos con la información que hoy nos trajo, así que le agradecemos mucho de parte de la UTCD y también de la Alianza Nacional de Abogados. Ah, qué importante, eso me da mucha alegría. Justo que estaban Muchísimas hablando gracias. de que hay que fortalecer. Sí, ya estamos avanzando y hay oportunidades y campos nuevos y nuevos niveles también en las políticas públicas. Entonces es importante difundir. Así que el rol de la academia es fundamental para difundir y preparar a los profesionales porque ya las tendencias mundiales muestran que la mediación es necesaria como factor de cambio para el desarrollo humano y sostenible. Así que las universidades son un espacio fundamental en esta construcción. Así que les agradezco vivamente y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, nada más que agradecer su presencia y ese compartir que hace con nosotros, porque su mirada siempre es positiva para seguir trabajando por esta cultura de paz. Gracias, profe. Un Muchas gusto. gracias. Un gusto reencontrarles también. Hasta el Bueno, próximo. chicos, antes de despedirnos, les quiero recordar que ya están próximos, estamos llegando a la recta final con relación al diplomado. Quédense siempre atentos acerca de lo que es el grupo de WhatsApp para que puedan estar al tanto acerca de los últimos eventos, que creo que falta el taller de simulación, doctora Dayana. Bueno, en fin, cualquier cosa, chicos, la profe Dayana o el doctor David, el coordinador del diplomado, se va a estar comunicando con ustedes a través del privado, del grupal, para que puedan estar al tanto de lo que vamos a estar continuando, ¿sí? Así que podemos retirarnos en paz y que tengan todos un buen resto de jornada. Gracias, doctora. Buen resto de jornada. Hasta luego. Colegas.